Escudriñando las Escrituras, un programa cristiano de enseñanza de la palabra de Dios. Por el médico cristiano, Dr. Ruby Sáez. Estas enseñanzas son útiles para hacerte crecer espiritualmente. Suscríbete gratis en programacristiano.com. Hola, ¿qué tal amigos y hermanos de Escudriñando las Escrituras? Sean ustedes bienvenidos al capítulo número 347 de este programa que lleva 8 años al aire. Estamos en una serie que se llama Hospital y hoy día nos corresponde hacer el capítulo número 4 que lleva por título El médico de los médicos, segunda parte. Bueno, acá hay algo especial en todo esto, es porque yo también soy médico de profesión. Estudié hace ya más de 30 años y recuerdo que cuando comencé a estudiar esta carrera, por un lado fue algo muy bonito el obtener este logro, pero a su vez significó un alejarme de Dios. Fue un tiempo en que, si bien es cierto, siempre me acordaba del Señor cuando estaba en apuros o antes de algún examen o alguna prueba de cualquier tipo, y resulta que buscaba a Dios en los momentos de dificultad, cuando iba por una calle oscura, cuando había algún asunto que yo sentía que era necesario que Dios me ayudara. Pero también fue una época de aprendizaje de otras cosas que finalmente me formaron profesionalmente. En esta serie vamos a utilizar todos los conocimientos adquiridos como médico, pero también vamos a poder transmitir un punto de vista de las Escrituras como si la iglesia fuera un lugar donde están los enfermos, los pecadores, como dijo el Señor. Los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Y Él claramente vino a los enfermos, esto es, según el Señor, a los pecadores, que son los que necesitan arrepentimiento y restauración. Y de eso se trata. El médico de los médicos hoy día nos va a enseñar durante 2 horas a través de la palabra de Dios, algo que puede ser muy útil para nuestra vida, que puede ayudar a sanarnos de diversas enfermedades, diferentes pecados. El Señor sabe y usted sabe dónde puede ser necesario actuar, dónde puede ser necesario que el Dios de los cielos actúe en su vida, el doctor de los doctores venga a sanarlo de diversos problemas, diversos asuntos. Quédese, escuche este audio. Es una duración de aproximadamente 2 horas, donde va a haber música de alabanza al Señor, donde vamos a abordar diversos temas relacionados con el Señor, con esto de ser médico de los médicos, doctor de doctores. Puede ser un momento de mucho aprendizaje, de enseñanza para usted, que puede ser útil hoy en su vida o que le puede ser útil más adelante para ayudar a otros. De eso se trata, de que el Evangelio lo hagamos práctico, no es solamente teoría. Bueno, yo primeramente le quiero contar que cuando estudié medicina en los primeros años fue algo muy nuevo para mí. Yo venía de una familia bastante pobre, de escasos recursos, y encontrarme a este nivel de la sociedad, a nivel de la universidad, donde la carrera de medicina es la carrera más deseada, más cotizada, y los mejores puntajes de prueba generalmente se van para allá. Aunque si bien es cierto hay otros que sacan muy altos puntajes y finalmente se van a estudiar otras carreras que no tienen nada que ver con la medicina. Pero en general los más altos puntajes de ingreso a las universidades chilenas precisamente son para estudiar medicina. Y recuerdo que estaba por ahí por primer año y empecé a notar que me había metido en algo que era totalmente desconocido para mí. Había un nivel de competencia nunca antes visto, que no se comparaba para nada con los estudios secundarios o primarios. Y tuve que empezarme a acostumbrar a nuevos roces sociales
Y me acuerdo que por ahí por tercero ya habían compañeros de curso que se sentían como dioses dentro de nosotros mismos, los compañeros. Y me acuerdo que había un compañero que le llamábamos doctor en tercero, porque él ya cambió su forma de hablar, su forma de ser, caminaba de una forma distinta, se creía alguien muy especial y muy bien dotado. Muchos médicos en el mundo se creen luego, cuando son profesionales, diostores, les llamamos nosotros, por esa relación con Dios, creerse como Dios, están endiosados en la profesión. Porque dentro del equipo de salud, en un hospital, en una clínica, casi en cualquier lado, el médico es el jefe del equipo de salud. Por lo tanto, siempre está esto de estar a cargo, ser el jefe, ser la primera autoridad dentro del grupo. Esto muchos médicos en el mundo que se creen diostores lo hacen generalmente porque en sus manos también se dan cuenta que tienen la vida y la muerte de las personas. Ellos se creen muy superiores a los demás, se sienten admirados, respetados y generalmente su nivel de orgullo y altivez puede ser en realidad excesivo. Pero hay otros personajes como yo u otros que somos totalmente diferentes, que nos damos cuenta de cuál verdaderamente es nuestra posición en la sociedad y cuál es nuestro rol y cuál es nuestro verdadero valor en la humanidad y que sencillamente somos alguien más que aporta dentro de una sociedad. Si usted mira de lejos todo esto, pero yo podría preguntarle algo. ¿Cuál sería para usted el médico ideal? Piense un poquito. Bueno, yo le voy a ayudar. Primeramente, alguien que fuera certero en todos sus diagnósticos y tratamientos. Pues de nada serviría que fuera muy amable, el lugar muy hermoso, pero no le acierta los diagnósticos, le va mal con los tratamientos, no es el médico ideal. Otra característica del médico ideal sería que nunca fallara y que tuviera todo un historial impecable de sanidades. Que usted pudiera decir, mira, anda a ese doctor que él no se equivoca nunca y sana a todos los pacientes que ve. Además, ¿qué otra característica podría ser un médico ideal? Que estuviera disponible las 24 horas. Y qué mejor que no cobrara por sus servicios profesionales. Y mejor aún que nunca se muriera para que tuviéramos una seguridad de que este médico siempre estuviera con nosotros. En realidad, estamos describiendo cosas ideales, o sea, como que fuera algo así como un Dios Thor realmente. El Señor Jesucristo es realmente el único Dios Thor, si pudiéramos llamarlo así, pues es el Todopoderoso. Él todo lo puede, no comete errores, y lo vemos ahí en Apocalipsis 1:8, donde dice, yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Mira cómo se nos revela nuestro Señor Jesucristo, aquel hombre de 33 años que murió en una cruz y que resucitó al tercer día, es el Todopoderoso. ¡Qué increíble! Él tiene poderes ilimitados, nunca vistos en nadie más. Creador de los cielos y de la tierra y todo lo que existe. Todo fue creado por Él y para Él. Mira a dónde llegó nuestro Señor Jesús. Mira quién era. Dice Colosenses 1:16. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él, hablando de nuestro Señor Jesús. Y no solo Él es el creador y el todopoderoso, sino además sustenta y controla toda su creación. No es alguien que creó y después se fue a descansar, sino que Él sustenta y controla. Dice Hebreos 1:3, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. El que sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Imagínate que ahí en el juicio
antes del sacrificio, hubo alguien que le escupió, otro que le pegó una bofetada. Qué terrible si estas personas no se arrepintieron. Cuando se encuentren ahí en el juicio final, el que le clavó la lanza, el que lo traspasó. Dios mío, el mismo Judas. ¡Wow! ¡Qué terrible! Va a ser una experiencia de lloro y crujir de dientes, como dijo el Señor. El Señor Jesús, Él es realmente Dios Thor, Él es omnipresente. Imagínate que tuvieras un médico que está presente en todo sitio, que te puede acompañar a todos lados. El Salmo 139:7 dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? No nos podemos esconder de Dios en ningún sitio. El Salmo 139 nos habla de la omnisciencia y la omnipresencia de Dios. La omnisciencia es esa capacidad de que todo lo sabe. Dice el Salmo 139, versículos 1 al 4. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua. Y aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. ¿Te imaginas un médico al cual vas a una consulta y tú le estás contando cuál es tu motivo de consulta y el doctor ya sabe cuál es tu motivo de consulta y tú estás orando y el doctor ya sabe por lo que estás orando? No tienes que hacerle una gran explicación de todo. Él ya sabe, conoce incluso lo que hay en tu corazón. Si estás realmente yendo de verdad donde Él a pedirle ayuda o solo son falsos gemidos y es un lloriqueo sin asunto. Imagínate que nuestro médico celestial, el médico de los médicos, está disponible las 24 horas del día para ayudarnos. Vaya, y no se cansa, hace turnos de 24, uno tras otro, y no descansa. Dice Lucas capítulo 18, versículo 7, dijo el Señor, ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Imagínate este Dios Thor que nos escucha de día, de noche, en cualquier momento cuando le clamemos a Él. Cuando nos despertamos de insomnio porque tenemos problemas, cuando no nos podemos dormir porque tenemos un dolor, una aflicción. Ahí está, atento nuestro médico para ayudarnos a calmar nuestros dolores. Deuteronomio capítulo 31, versículo 8 dice, y Jehová va delante de ti, Él estará contigo, no te dejará, ni te desamparará. No temas, ni te intimides. Imagínate tener un médico así, que nos acompaña, que no nos deja, que no nos desampara, que nada puede intimidarnos, nada puede causarnos temor, ninguna enfermedad crónica, ningún pecado es insolucionable. Todo lo puede sanar, solucionar nuestro médico celestial. Y además, no nos cobra honorarios, no tenemos que sacar hora para que nos atienda, ni tampoco tenemos que pagarle. Nos atiende gratuitamente. Dice Apocalipsis 21:6, y me dijo, hecho está, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. ¿Quieres vida? ¿Quieres vida eterna? ¿No quieres morir? ¿Quieres sanarte de tus enfermedades? ¿No quieres tener ningún tipo de aflicción, de dolor, de nada? Gratuitamente te lo da el Señor, el Todopoderoso, el Alfa y la Omega. La compasión del Señor y su misericordia es gratuita para todos. Qué maravilloso Dios. Dice el profeta Isaías en el capítulo 55, versículo 1. A todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio, vino y leche. Él nos da de comer, Él nos alimenta y no nos cobra absolutamente nada.
Solamente nos pide que le amemos, que le adoremos. Él no nos quiere obligar a que le amemos. Él quiere que en forma natural le amemos. Y qué bueno sería que tuviéramos un médico acá en la tierra que fuera inmortal. Porque a veces hemos conocido a alguien, ha sabido de un médico muy bueno, o nuestros padres conocieron a alguien que era muy bueno, pero se murió, ya no está, se fue, está en la tumba. Y nuestro Dios Thor, Jesucristo, Él es inmortal, es eterno. Dice 1 Timoteo capítulo 1, versículo 17, por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Él es la imagen del Dios invisible, Él es la imagen del Dios inmortal. Él pasó por la muerte y resucitó. Y Él es nuestro sanador, es Jehová Rafa. Dice ahí en Éxodo 15, 26, y dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Si fuéramos obedientes a Dios en todo, absolutamente en todo, no tendríamos enfermedades, no hubiese habido pecado en el mundo, no se hubiese corrompido la creación, si tan solo hubiésemos obedecido a Dios. Y hablando el Señor de la futura Jerusalén, dice el profeta Isaías capítulo 33, versículo 24, no dirá el morador, estoy enfermo. No dirá el morador, estoy enfermo. Al pueblo que mora en ella le será perdonada la iniquidad. En aquel tiempo, hablando de la futura Jerusalén, sus moradores no estarán enfermos, porque no habrá precisamente enfermedad. Tantas cosas que podemos aprender de este médico de los médicos. Tantas cosas que nos hacen pensar que el único que se puede creer realmente Dios Thor es el doctor Jesús. Dice Isaías capítulo 33, versículo 22, porque Jehová es nuestro juez, Jehová es nuestro legislador, Jehová es nuestro rey. Él mismo nos salvará, Él mismo nos salvó, Él mismo, el Rey de Reyes, Jehová, vino a nosotros y nos salvó. Jesucristo es nuestro Salvador, Él es nuestro Rey, Él es el Rey de Reyes, Él es Jehová, nuestro legislador, nuestro juez. Él mismo es Jehová. Dice Ezequiel 34:11 también, porque así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré. Jesús dijo, yo soy el pastor de las ovejas, yo soy la puerta de las ovejas, yo conozco mis ovejas y mis ovejas conocen mi voz y me obedecen. Él es Jehová el Señor, el Todopoderoso. Y dice también el profeta Zacarías, capítulo 14, versículos 3 y 4, después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones, como peleó en el día de la batalla, y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente. Imagínate, ¿quién afirmará sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos? Zacarías dice que será Jehová. Y la palabra en el Nuevo Testamento dice que es Jesús. Jesús es el que volverá. Cuando los discípulos vieron irse al Señor, elevarse a las alturas, ahí en el monte de los olivos, se le aparecieron dos ángeles y le dijeron, a este mismo que habéis visto irse, asimismo volverá. Y volverá a cumplir la palabra del profeta Zacarías. Jehová de los ejércitos volverá y afirmará sus pies en el monte de los olivos que está enfrente de Jerusalén. Y esta claramente es una visión de la segunda venida de Cristo. Y el que habla en Zacarías es Jehová. Y el que habla en el Nuevo Testamento es nuestro Señor Jesucristo, el médico de los médicos. Realmente no cualquier médico. Realmente no simplemente el doctor Jesús, sino que, si pudiéramos decir,
el Diosdor, Jesús, Él, el que realmente nos guarda, nos ayuda, nuestro guardador, nuestro sustentador, aquel que nos sana, Jehová sanador. A los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. Aquí no se adormecerá, ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra, tu mano derecha. El sol no te fatigará de noche alumbrará. Mi socorro no viene de los montes, viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra y me hizo a mí para cantarle. ¡Vive! Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Jehová es tu guardador, es mi protector, Él es mi socorro. Los que temen a Jehová, los ángeles lo defienden, porque acampan alrededor de los que le temen al Dios de amor. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra, tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche alumbrará. Estamos en Escudriñando las Escrituras, hoy con el tema El médico de los médicos, segunda parte. Las personas comunes podemos poner nuestra confianza en nuestras propias fuerzas, nuestro conocimiento, inteligencia, o bien podemos poner la confianza en Dios. Los médicos también lo mismo. Pueden poner la confianza en ellos mismos, en que no errarán en el blanco, en que realmente harán un buen diagnóstico, un buen tratamiento, o también poner la confianza en Dios, para que realmente en su profesión se puedan obtener resultados óptimos. Los médicos que ponen su confianza en Cristo para que los guíe en el ejercicio de su profesión habrán tomado la mejor decisión, siendo humildes y sometiéndose a la dirección de Dios. Los médicos terrenales, usted sabe, son débiles, tropiezan, caen, también se lesionan, son pecadores, también se enferman, deben ser atendidos por otros médicos, deben ser operados. Ningún médico es inmune a las enfermedades. De hecho, mueren incluso de las mismas enfermedades de las cuales son especialistas en controlarlas. En la universidad yo tuve un profesor de hematología que murió de cáncer. Él se dedicaba a tratar leucemias y ese tipo de enfermedades y se murió de un cáncer. Los médicos deben ser operados y también llegan a la unidad de cuidado intensivos como pacientes.
Por otra parte, los médicos, al igual que cualquier individuo, son todos pecadores. No hay nada especial en ellos en este sentido. Requieren un Salvador. Necesitan que alguien los sane del pecado. No son dioses, no son diostores. Solo Jesucristo puede ser su sanador y su salvador. Jesucristo es médico de los médicos y Él nos enferma. No necesita que nadie le dé un diagnóstico, un tratamiento, una receta de eso. Además, Jesús no tiene pecado, Él es santo y puede purificar a cualquier pecador que confíe, que crea en Él, que se arrepienta ante Él, que reciba el sacrificio de la cruz. Jesús es médico de cualquier persona y Él es, el doctor Jesús, es el sanador, es el salvador de los médicos y de cualquier ser humano. Los médicos terrenales debieran acudir a la iglesia para buscar refugio, como todas las personas, pues algún día serán juzgados por Dios y necesitan de Cristo. Usted ya sabe que, algo lógico, nadie queda hospitalizado sin estar enfermo. Asimismo, nadie es ingresado en el cuerpo de Cristo, la iglesia, si no necesita de los otros miembros para ser ayudado y también para cumplir su propio rol, ese que le dará Dios dentro del cuerpo de Cristo. Los pecadores que llegan a la iglesia, todos llegan enfermos de múltiples pecados, múltiples enfermedades, y lentamente van siendo mejorados de una u otra cosa. En algunas recaen, en algunas son crónicos, les cuesta sanar, y así van siendo sanados paulatinamente de diversos pecados. Aunque en Cristo obtenemos la liberación total y el triunfo sobre el pecado, pero en la práctica, claro es que nos cuesta sanar de diferentes pecados, haciendo que la condición del pecador se parezca a la del enfermo que concurre a un hospital. En la iglesia, Jesús es el médico que puede sanar al que venga a Él y que quiera ser sanado. Aquí hay algo muy interesante. Al hospital común puede llegar cualquiera, incluso inconsciente, e igual será tratado para que sane. Pero en la iglesia, el pecador debe ir voluntariamente para ser tratado por Dios. Debe ir conscientemente. Debe estar dándose cuenta de que ha errado y necesita arrepentirse para recibir también el sacrificio de Cristo. Es increíble, pero no todo el que está enfermo quiere ser sanado al instante. Y asimismo, muy pocos pecadores quieren ser perdonados por Dios. Muy pocos pecadores quieren ser liberados del pecado. Muy pocos pecadores se dan cuenta que están atados al pecado, que están muertos por causa del pecado. Prefieren pasar, muchos, una noche más con las ranas como quiso Faraón, cuando Moisés le propuso quitar las ranas, la plaga de ranas que había sobre Egipto. ¿Cuándo quiere que ore a Dios para que desaparezca la plaga de Egipto? Y el faraón dijo, mañana. Y prefirió pasar una noche más con las ranas, con la plaga de ranas. Hay personas que tienen pecados muy difíciles de sanar, pecados que lo atormentan, están sufriendo, están muy enfermos por ese pecado, pero quieren pasar una noche más con ese pecado y no se arrepienten y no quieren pedirle perdón a Dios. Así como vemos también nosotros los médicos que no todos los alcohólicos que van a la consulta reconocen su alcoholismo y quieren ser sanados. Así también los pecadores que van a la iglesia. Por eso que incluso después de asistir a los cultos, siguen siendo los mismos porque realmente no quieren ser sanados. Cuando llega un alcohólico a mi consulta y viene traído por alguien como a la fuerza, yo le digo que han perdido el tiempo, porque el alcohólico tiene que arrepentirse, tiene que reconocer que tiene una enfermedad para que el médico pueda intervenir y sanarlo. El pecador lo mismo. Si el pecador no reconoce su pecado, no reconoce que ha fracasado, no va a pedir ayuda. Por eso que a los ricos y a las clases sociales altas les cuesta muchísimo darse cuenta y reconocer que han fracasado,
porque viven del éxito, del dinero, de las riquezas. Se sienten muy orgullosos, superiores. Les cuesta reconocer su condición precaria, su condición caída ante Dios. El Señor Jesucristo, refiriéndose a los fariseos que se creían justos ante Dios, les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Jesucristo es el médico por excelencia y su mayor labor médica es sanar a los que están enfermos del pecado. Marcos el capítulo 2, versículos 16 al 17. Recordamos estos versículos que dice: y los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos: ¿qué es esto? ¿Que él come y bebe con los publicanos y pecadores? Al oír esto Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Los escribas y fariseos se referían a los pecadores, a esos, como un grupo al cual ellos no pertenecían. Estos religiosos no se consideraban pecadores. Conocían la ley de Dios. La ley de Dios nos revela cuán pecadores somos. Pero estos religiosos no entendían el sentido de la ley y que nadie puede ser justificado por las obras de la ley. Hoy en el mundo hay muchos religiosos que no creen que realmente necesitan a un Salvador como Cristo. No se creen tan pecadores, creen que un día van a llegar a la presencia de Dios y Dios va a poner en una balanza las cosas buenas y las cosas malas, y como piensan que han sido buenos, creen que se merecen el cielo. Cuán equivocados están. Así como nadie puede ser justificado, así como nadie puede ser totalmente sano por el solo conocimiento de cómo funciona el cuerpo humano y las enfermedades, nadie puede ser justificado por las obras de la ley. Nadie es justo. Nadie tampoco concurre al médico si no se siente enfermo. Y ningún médico le dará medicinas curativas al que no está enfermo. Necesita haber un reconocimiento voluntario de que estamos enfermos. Se requiere el ser consciente del estado en que nos encontramos. Solo después de ello podremos arrepentirnos, podremos buscar ayuda en el único autorizado para sanarnos del pecado, que es el Doctor Jesús. Él es el único camino, es la verdad y es la vida eterna. Él es el único camino que nos lleva a Él mismo, al Padre. Nadie viene al Padre, dijo Jesús, si no es por mí. Él es especialista en pecadores arrepentidos. Y si hoy día nos sentimos enfermos, entre más enfermos del pecado nos sintamos, mayor va a ser nuestro deseo de recibir a Dios. Mayor va a ser nuestro agradecimiento y nuestro amor a Dios. ¿Quién ama más a Dios? Aquel que cree, está convencido que Dios le ha perdonado más. Aquel que se siente bueno, no agradece tanto a Dios, porque finalmente no creía que era tan malo. Entre más poco saludable te sientas, más estarás sediento, deseoso, hambriento de que Dios te dé la medicina que necesitas para limpiar tu espíritu, para sanar las heridas, para curar tus llagas, las que te ha ido dejando toda una vida de pecado. Hoy es el tiempo de pedirle al médico de los médicos que nos atienda, que nos diagnostique y que nos dé la receta de su evangelio. Más desalentado, busco más a mi Señor. Hay momentos que mi alma quiere ya
a desfallecer, pero luego vuelvo y pienso que en tus manos voy, Señor. Cuando más enfermo estoy, Él me quita mi dolor y le pone la salud a mi humana carne hoy. Cuando más enfermo estoy, Él me quita mi dolor y le pone la salud a mi humana carne hoy. Nada en este mundo y jamás me apartará ni la lucha ni la muerte. Cuántas cosas pasarán, pero sé que Jesucristo de mí no se apartará. Cuando más enfermo estoy, Él me quita mi dolor y le pone la salud a mi humana carne hoy. Cuando más enfermo estoy, Él me quita mi dolor y le pone la salud a mi humana carne hoy. Nada en este mundo y jamás me apartará ni la lucha ni la muerte. Cuántas cosas pasarán, pero sé que Jesucristo de mí no se apartará. Cuando más enfermo estoy, Él me quita mi dolor y le pone la salud a mi humana carne hoy. Cuando más enfermo estoy, Él me quita mi dolor y le pone la salud a mi humana carne hoy. Estamos en Escudriñando las Escrituras, hoy con el capítulo El médico de los médicos, segunda parte. Hay algo interesante, nosotros sabemos que Jesús nos perdona todos los pecados, que Él es nuestro Salvador, pero ¿cómo podemos demostrar que Jesús nos perdona los pecados? ¿Cómo realmente sabemos que Él nos ha sanado de los pecados? Que realmente su tratamiento para nuestra maldad, para nuestros pecados, ha sido un éxito. ¿Cómo sabemos que Él tiene autoridad para perdonar pecados? ¿Cómo podemos creer que Cristo realmente nos sana de los pecados? El médico de los médicos tiene una característica bien particular, que lo hace único, y que no solamente sana enfermedades físicas o mentales, sino que lo más importante para todos nosotros es que puede sanarnos de nuestros pecados, limpiarnos de nuestras maldades, de tal manera que cuando lleguemos al juicio final con Dios, estemos limpios. El objetivo de Él es dejarnos limpios de toda maldad. Y esta medicina no la encontramos en ningún otro sitio. Ningún hospital o clínica del mundo puede sanarnos de nuestros pecados. Nadie puede dejarnos limpios de toda maldad. Esta medicina nos justifica. Y luego con el Espíritu Santo somos santificados ante Dios. Obtenemos vida eterna. Toda esa vida y salud que buscamos en los hospitales, cuando buscamos a Cristo, obtenemos algo más valioso, que al ser sanados de nuestros pecados obtenemos la vida eterna. Pero ¿cómo podríamos saber si Cristo tiene autoridad para perdonar pecados? Si eso realmente no podemos verlo cuando alguien nos dice, tus pecados han sido perdonados. ¿Pero dónde compruebo eso? ¿Cómo yo me doy cuenta que realmente he sido perdonado? Bueno, ahí en Mateo 9, versículos 2 al 8, hay una explicación al respecto. Dice que
sucedió que le trajeron a Jesús un paralítico tendido sobre una cama. Y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces algunos de los escribas decían dentro de sí: este blasfema. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo: ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Porque, ¿qué es más fácil decir? ¿Los pecados te son perdonados? ¿O decir, levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dice entonces al paralítico: levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Entonces el paralítico se levantó y se fue a su casa, y la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios, que había dado tal potestad a los hombres. Esta es la gran oportunidad que nos muestra Dios de que Él tiene autoridad para perdonar pecados. Jesús lo hace así. Nos dice: ¿qué es más fácil? Decirle a este hombre que está ahí paralizado, todo el cuerpo, quizás años, totalmente atrofiado. ¿Qué es más fácil? Decirle: levántate, toma tu lecho y ándate para tu casa caminando. O decirle: tus pecados te son perdonados. Claramente era más fácil decirle: tus pecados te son perdonados, porque eso no se ve, no se requiere ninguna comprobación. Pero en el fondo Él dice que así como Él puede hacer tal nivel de milagro que es imposible para cualquier médico del mundo, así también Él tiene autoridad dada por Dios para perdonar pecados. Tiene poder dado por Dios. Si Jesús no era el Mesías, no tendría poder para levantar paralíticos ni para perdonar pecados. Usted puede decirle 1000 o 10.000 veces a un paralítico que se levante, pero si Dios no le ha dado ese poder, esa autoridad, puede, igual como los 400 profetas de Baal, dañarse el cuerpo con cuchillos y derramar sangre, pero así como ellos no pudieron hacer que el holocausto encendiera en honor a Baal, tampoco nosotros, aunque le gritemos a un paralítico, no se va a levantar, a menos que nos fuese dado desde arriba. Si Jesús era capaz de sanar al paralítico al instante, entonces, aunque no se pueda ver el perdón de los pecados, podemos creer que Él tiene potestad para perdonar pecados, porque es capaz de hacer algo imposible para un hombre común, a menos que le hubiese sido dado desde arriba esa capacidad. Nicodemo reconoció esta verdad. ¿Recuerdan? Este fariseo, cuando fue a visitar al Señor de noche, le dijo esto al Señor en Juan capítulo 3, versículo 2. Dice que Nicodemo vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Claramente, Jesús no es un profeta solamente, como dicen algunas religiones por ahí, sino que Jesús es más que un profeta. Él es Dios con nosotros, es Emmanuel. Jesucristo hace que lo invisible, que es perdonar pecados, se vuelva visible, para que veamos su autoridad, por ejemplo, al levantar un paralítico. Lo invisible lo hace visible. Ese es el gran juego de Dios, que lo invisible se hace visible. En la creación fue así. No había nada y Él creó todo en 6 días. El milagro invisible del perdón lo hizo visible con el milagro de la sanidad del paralítico. Esta es una de las mayores enseñanzas que aparecen en las Escrituras para darnos confianza que Jesús no es un simple sanador, no es un milagrero común, no es un blasfemo, sino que es el mismo Jehová sanador que justifica al pecador y sana al hombre para siempre, limpiándolo de lo más importante, de la enfermedad primera, de la más terminal,
que es limpiándonos de todos nuestros pecados. Los médicos a veces logran hacer grandes sanidades o resolver complejos problemas de salud, complejas intervenciones quirúrgicas, unas pasadas por las unidades de cuidado intensivo que nadie creería que tal paciente va a salir vivo. Y después de intentar muchos tratamientos, van a control caminando un par de meses después. Nadie puede hacer que un paralítico, sin embargo, se levante de su lecho al instante, como lo puede hacer Jesús. Por lo tanto, nos demuestra que es un Dios Tor, un verdadero Dios Tor. Él es el Dios Todopoderoso que hace posible lo imposible. En los hospitales, los paralíticos no se levantan de sus lechos tan fácilmente. Durante años trabajé en hospital y nunca vi que un paralítico saliera caminando. Solo en el hospital de Cristo, en la iglesia, se ven esos milagros. Cuando el Señor da poder a los suyos, dones de sanidades, paralíticos se levantan. Los que estaban paralizados también por su multitud de pecados, cuando están en la iglesia de Cristo, cuando estos paralizados por los pecados están viviendo dramáticas consecuencias, con cicatrices profundas, pero llegan a la iglesia de Cristo y el doctor Jesús los sana de todo. Pueden ser sanados al instante cuando Jesucristo llega a su vida y les perdona todos sus pecados. El Señor es insuperable. De hecho, todos los médicos que han vivido deberán doblar su rodilla ante Él si desean el perdón de pecados, si desean vivir eternamente. Yo, como un médico más, tuve que doblar mi rodilla para recibir al Señor, para humillarme ante Él y decirle: Señor, gracias, Dios mío, porque has hecho un milagro maravilloso. Él actúa en nosotros. Él es increíble. No hay nadie comparable a Él. Toda la gloria, toda la alabanza sea para Jesús, que es el médico más grande conocido. Si tú me perdonaste, Señor, no hay nada más que hacer. Si tú me perdonaste, Señor, solamente darte gracias. Tu sangre derramada en la cruz es suficiente para mí. Tu sangre derramada en la cruz me limpia y me redime. Si tú me perdonaste, Señor, no hay nada más que hacer. Si tú me perdonaste, Señor, solamente darte gracias. Tu sangre derramada en la cruz es suficiente para mí. Tu sangre derramada en la cruz me limpia y me redime. Gracias porque nunca más te acuerdas de mi iniquidad. Gracias por tu grande amor. Gracias, mi Señor. Si tú me perdonaste, Señor, no hay nada más que hacer. Si tú me perdonaste, Señor, solamente darte gracias. Tu sangre derramada en la cruz es suficiente para mí. Tu sangre derramada en la cruz me limpia y me redime. Gracias porque nunca más te acuerdas de mi
fidelidad. Gracias por tu grande amor. Gracias, mi Señor. Gracias, mi Señor. Estamos en Escudriñando las Escrituras, hoy con el capítulo El médico de los médicos, segunda parte. La multiforme gracia de Dios se manifiesta que Él tiene muchas formas de beneficiar a los pecadores. Tiene varias maneras de tratarnos. No hay un solo tipo de terapia que el Señor usa. De hecho, una misma persona en diferente tiempo, el Señor la trata de manera distinta. Así como cuando nosotros, por ejemplo, tenemos bronquitis y se nos da un antibiótico en una ocasión, el médico, para nuevamente una bronquitis en esa misma persona, decide otro antibiótico. El Señor actúa algo parecido a eso. Cuando tenemos un conflicto, nos trata de una forma. Y cuando tenemos el mismo conflicto en otro tiempo, nos trata de una manera diferente. Para cada ocasión, un tratamiento diferente. Para cada uno de nosotros, Dios usa diferentes estrategias, pero el resultado final será el mismo: éxito total, perfección. Cuando Dios actúa, Él se esmera para que todo termine de acuerdo a su plan. Si seguimos el proceso exacto que Dios quiere en nosotros, el resultado será óptimo. Los enfermos de diferentes pecados pueden venir a Cristo, que Él sabe resolver y sanar cualquier asunto, aún los más complejos e imposibles para nosotros. Y lo hace de formas distintas para cada uno según su soberanía y voluntad. El Señor, como Dios que es, Dios sanador, sanó también de varias maneras. Por ejemplo, en una ocasión sanó al toque de su manto. Esta es una de la historia más increíble, como una mujer que tenía un flujo de sangre, que oyó hablar del Señor y pensó que si solamente lo tocaba, podía tal vez ella ser sana de su enfermedad, como dice ahí en Mateo 9:21, porque decía dentro de sí: si tocare solamente su manto, seré salva. Imagínate la fe de esta mujer, que llegó a pensar eso. Tal vez había escuchado que alguien lo había logrado de una manera similar. Con tocar la ropa de Jesús, esa persona había quedado sana. O se le ocurrió solamente a ella. Y lo hizo, interesante esto, a escondidas para no ser descubierta por su condición de mujer y también por estar sangrando. Tan grande era la fe de esta mujer que pensaba que podía ser sanada incluso sin que el Señor se diera cuenta. Claramente solo conocía en parte sus poderes, pues a Dios no podemos engañar. Lucas capítulo 8, versículos 43 al 44 dice: pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía, y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Increíble cómo esta señora nos da ejemplo de cuál debe ser nuestra actitud muchas veces cuando nos encontramos a enfermedades difíciles de resolver por parte de los médicos terrenales. No es garantía, pero algunos van a encontrar, y así ha sido a lo largo de la historia de la humanidad, que con solo ir al Señor y hacer oraciones han logrado que lo que nadie había podido lograr, el Señor sí se lo concedió. El poder del Señor no tiene límites, pero no significa que todos van a ser sanados de la misma manera. Marco en el capítulo 5, versículo 29 dice: y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Impresionante, porque ella pudo darse cuenta cuál sería el grado de enfermedad que todo el rato sentía que le corría sangre,
cuán anémica podría haber estado esta mujer con falta de fuerza por tanto tiempo sangrando. Y sin embargo se esforzó y llegó por detrás y tocó al Señor para poder ser sana. Lucas capítulo 8, versículos 45 al 46, dice: entonces Jesús dijo: ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban: Maestro, la multitud te aprieta y oprime, y dices: ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo: alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Tanto es el poder de nuestro Señor y el conocimiento de todo lo que está pasando, que aún estando en medio de una multitud, con un cuerpo humano igual que el nuestro, es capaz de percibir el toque especial de una persona que le toca su manto, y nada más que eso, el borde de su manto. Jesucristo es alguien muy especial. ¿Quién de nosotros puede decir que en medio de una multitud que te aprieta, alguien te ha tocado y has sentido claramente que algo ha salido de ti, que un poder sanador salió hacia otro? Nadie, ¿verdad? Ni el mejor médico del mundo podría hacer eso. Pero sabemos que hay un médico de los médicos que es superior a todo, que puede sanar a alguien que estaba totalmente ya desesperanzado de poder lograr sanidad. Hay otros que se irán con su enfermedad al sepulcro, pero al acercarse a Cristo, al acercarse a la iglesia de Dios también, encontrarán aquí una familia, una nueva oportunidad para rehacer su vida, y sanarán de sus heridas emocionales, sentimentales. Encontrarán en el Señor el toque que necesitaban, que no lo encontraron en ningún otro sitio, que nadie satisfizo lo que ellos andaban buscando, ni el dinero, ni los placeres, ni los amigos, ni nadie. Solo lo encontraron cuando fueron al toque de Jesús y pudieron acceder al Señor, aunque fue un poco. Y el Señor, a través de ese poco tiempo que estuvieron con Él, ya pudieron sentir una transformación, un cambio en sus vidas. Ningún médico, hermano, se le parece realmente al Señor. Ningún médico puede sanar a un enfermo porque se ha tocado su delantal o por un apretón de manos o un abrazo. Muchas abuelitas dicen, y eso yo lo he vivido, que con solo ir al doctor ya sienten alivio. Algunas dicen: yo con solo venir para acá ya me siento mejor, dicen algunos pacientes y sobre todo ancianos. Hay muchos que viven pesadillas y tormentas, tan solo con orar o ir a un culto de adoración o bien oír la palabra de Dios, ya sienten alivio, aunque sus problemas no han cambiado, pero las medicinas espirituales de Dios empiezan a actuar cuando el pecador enfermo apenas hace contacto con el Señor. Hay muchos que hoy día van a recibir algo del Señor, algo van a tocar del manto del Señor y van a ser sanos de algún aspecto de su vida que necesitaban del Señor. Oramos para que esto sea así, para que realmente hoy día a través de este medio sea la ocasión de que alguien sea tocado, de que alguien toque el manto del Señor y reciba de Él. Jesucristo puede sanar, hermano, de múltiples formas, de múltiples circunstancias, en variadas circunstancias. Sus tiempos son variables entre uno y otro, o incluso en una misma persona en eventos diferentes, como decíamos. Puede sanar alguna circunstancia solo por la fe del que le busca, pero también el Señor puede sanar incluso al que no le busca o al que no tiene fe, solo por compasión, solo porque respondió la oración de alguien que oró por otro. Puede sanar estando presente o ausente del lugar donde yace el enfermo. Hay muchas variedades, pero el Espíritu es el mismo. Dice 1 Corintios capítulo 12, versículo 6, y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos,
es el mismo. No debemos hacer doctrina porque leímos en tal parte que el Señor actuó de esa manera precisa y que no habrá ninguna posibilidad de que se haga de otra forma, sino de exactamente como dice ahí en ese punto, en la palabra, en ese caso. No, son ejemplos que nos da el Señor, son ejemplos variados. Muchas más cosas vas a hacer vosotros, dijo el Señor. Grandes cosas haréis. Y cuestiones que ni pensamos, el Señor va a inventar para que nosotros nos deleitemos en su bondad. Porque de eso se trata, el Señor se deleita cuando nos sanamos, cuando nos alegramos. Como cuando nosotros le regalamos a un niño un juguete que él hace mucho tiempo necesitaba. O le damos tal vez un par de zapatos a alguien que no los tenía y se alegra muchísimo porque recibió algo que le era necesario. Cuando pides con fe, cuando te acercas al Señor con fe, poder de Dios va a salir de Él para darte solución a los asuntos por los cuales tú estás clamando y por los cuales tú te has acercado. Pero la idea no es tocar al Señor y luego alejarse de Él, sino que seguir al lado de Dios, seguir con Él, no alejarse, porque otra sorpresa nos tiene preparado el Señor en nuestras múltiples circunstancias difíciles en las cuales nos enfrentaremos en esta vida. Él es aquel que tiene el poder de ordenar callar la más cruel tempestad. Él decidió hablarle al bravo mar, decirle calma ya, calma ya. Es aquel quien al ciego aquel que lo llamó reconociendo su majestad, tocó sus ojos con lodo y autoridad, le dijo ábrelos que hoy mirarás. Entonces que Él no hará en ti, si su poder es grande y no tiene fin, no tiene fin. Cuando pides con fe, recibes el milagro que Él ha de hacer. Cuando oras con fe, verás montañas a un lado mover. Cuando andas en fe, Dios te responde siempre por doquier. Por eso vive por fe, que aunque el mundo se burle de ti, Dios te va a responder.
Deja sus cargas en sus manos y te irá bien. Él dividió el mar a causa de Israel. Camino te abrirás y en seco cruzarás. Entonces, ¿qué Él no hará en ti? Si su poder es grande y no tiene fin, no tiene fin. Cuando pides con fe, recibes el milagro que Él ha de hacer. Cuando oras con fe, verás montañas a un lado mover. Cuando andas en fe, Dios te responde siempre por doquier. Por eso vive por fe, y aunque el mundo se burle de ti, Dios te va a responder. Cuando pides con fe, recibes el milagro que Él ha de hacer. Cuando oras con fe, verás montañas a un lado mover. Cuando andas en fe, Dios te responde siempre por doquier. Por eso vive por fe, que aunque el mundo se burle de ti, Dios te va a responder. Estamos en Escudriñando las Escrituras, hoy con el capítulo El médico de los médicos, segunda parte. Siempre a nosotros se nos insta a orar los unos por los otros, y oramos por los enfermos, y oramos por una y otra cosa. Oramos por alguien que ni siquiera conocemos, nos encargaron la oración. Dios se agrada cuando nosotros sentimos algún aprecio hacia otra persona y le ayudamos en su sufrimiento. Hay en la Biblia diferentes historias cómo Jesús actuó. Revisemos esta historia en que Jesús sanó por petición de tercero, es decir, a distancia, a un enfermo. Yo precisamente no conozco un médico que pueda sanar a un enfermo porque va un pariente o amigo a pedírselo, y sin administrar ningún tipo de medicina ni dar ni un solo consejo al enfermo, resulte sano al instante. Claramente Jesús es muy diferente del resto. Este médico, nuestro Señor Jesús, es tan especial, el doctor Jesús, doctor de doctores, sana a distancia, como lo hizo con el siervo del centurión. Su criado estaba enfermo y fue el centurión, mandó a pedir ayuda y el Señor Jesús lo sanó a distancia. El criado fue sanado en aquella misma hora que el centurión le pidió a Jesús y Jesús accedió. Esta sanidad no dependió, fíjate, de la fe del enfermo, sino que del amigo del enfermo, en este caso del centurión, que abogó por él. Podemos clamar a Dios para que sane a otros que yacen enfermos, aunque incluso no tengan ni mucha fe. Nuestra fe compadece al médico divino que nos sana y que sana a otros. Y lo sana sin estar él presente físicamente en el lugar, cuestión que también debe animarnos a orar ahí en tu casa, sin que veas nada especial, sin que sientas nada espectacular o sobrenatural alrededor tuyo. Dios va a actuar en la medida también que tú clamas con fe, pidiendo al Señor. Esta es la historia de la fe de un centurión, un líder del ejército romano, que eran personas bastante bien puestas económicamente y que tenían un rol en el ejército romano muy importante. Eran enemigos de los judíos, en el sentido de que estaban esclavizando a los judíos y lo estaban dominando. Pero Jesús no hace distinción.
Podría no haber hecho absolutamente nada en favor de este no judío, este centurión, pero no le importó. Para el Señor no hay diferencia ni de raza, ni de clase, ni de naciones. Mateo en el capítulo 8, versículos 5 al 15, dice la Escritura: entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión, rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y le dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra, y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad, y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este: ve, y va. Y al otro: ven, y viene. Y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló, y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente, y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión: ve, y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Qué maravillosa historia la que cuenta el Señor, que nos da ánimo, porque habían varias condiciones en contra para que esta persona fuera sanada. Primero que nada, estaba postrado, paralítico, con una enfermedad de larga data y sufriendo mucho. Y ni él mismo interviene para pedirle al Señor que le ayude. Son otras personas, en este caso su amo. Esta es una enseñanza muy valiosa para todos los cristianos, especialmente para aquellos que les cuesta creer sin ver los detalles previos. Y se preguntan: ¿cómo será posible que Dios escuche mi oración o lea mis pensamientos al clamar? Si yo estoy acá, lejos, me siento tan solo y lejos. ¿Cómo podrá sanarme si no está presente? Él solo da la orden. Este médico es muy especial. Tal cual tal vez podría ser un médico en un hospital que indica, por ejemplo, la administración endovenosa de un medicamento. El médico en un hospital no estará presente cuando le pongan el medicamento endovenoso al paciente, pero se hará, porque el médico dio la orden y la enfermera encargada cumplirá la orden. No necesitas, hermano, ver a un ángel en tu habitación, no necesitas ver a Dios, no necesitas tener una visión sobrenatural, ni tener un sueño clarificador. Solo debes pedir al Señor con fe, creyendo que Él puede hacerlo, aunque no puedas ver a Dios. Los enfermos en los hospitales no ven al médico ahí parado al lado de ellos cuando le están administrando los medicamentos. Solo el médico dio la orden y se cumplió. Y tú aceptas eso. Entonces acá en el reino de Dios hay una cierta semejanza. Tú pides a Dios con fe, y si Dios da la orden, aunque no veas nadie, aunque no veas al Señor, aunque no veas un ángel, ni veas nada sobrenatural, el Señor hará. Si pides por sanidad al Señor, si es su voluntad, Él dará la orden, y tus órganos y tejidos afectados por la enfermedad obedecerán a su Creador, obedecerán a su sustentador, y sanarán. Parece de película que pueda suceder algo así, aunque no siempre sucede, claro está, pero cuando leemos los evangelios y vemos los milagros, eso fue precisamente lo que ocurrió. Jesús quiso, Jesús habló, Jesús dio la orden y la obra fue hecha. Si estás atrapado, hermano, o enredado con diferentes asuntos o problemas, puedes clamar a Dios y pedir con fe, y Él lo hará. Dice el Señor en Mateo 7, versículos 7 al 11. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe. Y el que busca, halla. Y al que llama, se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos,
¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Claro está que el Señor es superior a todo. Su amor es infinito y puede satisfacer cualquier necesidad nuestra. Pero el Señor tiene también unos planes mayores. A veces no ocurre como nosotros queremos o como nosotros pedimos. A veces no se cumple porque pedimos mal, para nuestro propio beneficio, y no lo hacemos correctamente. Pero lo importante es que puedas no solamente pedir por lo que tú necesitas, sino pedir por lo que otros necesitan. Esa será una buena oración de amor, un buen clamor. Así como de pronto yo veo en mi consulta médica que llegan personas a pedir ciertos tratamientos porque el enfermo no pudo ir. Y vino un vecino y me trae una petición de que yo haga ciertas recetas que necesita su vecino que está enfermo, que no ha podido venir. Y yo la hago. No veo al enfermo, pero claro, conozco su historia. Sé que las necesita. Y esa atención médica se hace para alguien que no estuvo directamente presente. Yo no estuve mirando al enfermo, pero el enfermo igual va a recibir el beneficio. Si nosotros, siendo así, siendo imperfectos y con todas nuestras deficiencias y falencias, podemos hacer esto, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial hará por nosotros? Él nos ama. Solamente di la palabra, dijo el centurión, y mi siervo será sano. Y así fue. Tenemos que pedirle al Señor que diga la palabra para que se haga el milagro, para que ocurra la sanidad, para que se obtenga el beneficio que necesitamos, para que sea cubierta nuestra necesidad o la de algún ser querido o de algún tercero. El Señor obrará, no siempre, por supuesto. Esto no se trata de que todo porque pedí se va a cumplir, pero sabemos que el Señor se mueve cuando nuestras intenciones son buenas, cuando estamos dentro de su plan, cuando la obra va a traer beneficios de amor hacia alguien. Pedir con fe, decir la palabra, decirle al Señor lo que necesitamos y esperar que el Señor dé la orden. Estamos en Escudriñando las Escrituras, hoy con el capítulo El médico de los médicos, segunda parte. Los médicos luchamos contra la muerte. Estamos en favor de la salud, de la buena salud, de la vida. Esa es la idea fundamental de la medicina. Y los seres humanos sabemos que somos seres vivos y todo ser vivo tiene que morir. La muerte representa algo angustiante, una ansiedad que a cualquiera lo pone de rodillas ante Dios cuando se ve enfrentado a esa situación. La mayoría de los médicos también hemos pasado por la sala de reanimación, donde llegan los enfermos en paro cardiorrespiratorio, y hemos estado frente a un paciente en esas condiciones, y hemos sido partícipes del esfuerzo humano por tratar de volverlo a la vida. Cuestión que en ocasiones lo logramos, mientras que en otras, sencillamente, después de varios minutos haciendo uso de todas las medidas y maniobras a nuestro alcance, fracasamos en el intento, y el paciente es dado por muerto. Y ya nada podemos hacer por él. Nada podemos hacer. Pero nuestro Señor Jesucristo, Él es el autor de la vida. Y con su muerte y resurrección venció a la muerte. Y tiene las llaves de la muerte y el Hades. Gloria al Señor. Dice ahí Apocalipsis 1:18. Dijo el Señor Jesucristo: y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Qué maravilloso hacerse amigo e hijo y hermano de aquel que tiene el control sobre la muerte, porque en Él estamos seguros de que realmente viviremos para siempre. Él tiene poder sobre la vida y la muerte, y antes de Él mismo ser puesto a prueba de muerte, demostró, ahí en la Escritura aparecen 3 resurrecciones,
que realizó Jesucristo y demostró que tiene poder y autoridad sobre esto que tanto nos angustia, pero que finalmente es lo que todos los seres vivos debemos sufrir, sí o sí. La muerte es parte de la vida, es su final. Ningún muerto puede volver a la vida por sus propios esfuerzos. Nadie puede reanimarse a sí mismo. Una vez muerto estamos imposibilitados de volver a la vida, a menos que Dios intervenga y decida otra cosa sobre nuestro futuro. Los muertos tampoco tienen fe para pedir ser resucitados. Sus cuerpos están inertes, sin vida, sin pensamientos ahí. Claro que el espíritu se ha separado y el espíritu vive y sigue teniendo conocimiento. Pero el cuerpo no, el cuerpo está ahí, tirado, sin poder moverse. El Señor supera nuestros derechos humanos. Él está por sobre nosotros a un nivel que no lo podemos ni imaginar. Tiene nuestro destino en su mano y en su juicio. Nosotros solo tenemos que someternos a su veredicto y acatar. No podemos reclamar derechos frente a Dios. Él es juez y Él analiza los detalles y cuál debiera haber sido nuestra conducta. Y Él dictaminará en el juicio final si vamos a vida eterna o a muerte eterna. Los más incrédulos que han existido, hasta los satanistas, todos los cristianos irán a juicio y tendrán que recibir el dictamen del Señor sobre su vida y muerte eterna. Y nadie podrá hacer absolutamente nada por sus propios méritos para revertirlo. Este es el tiempo hoy, hermano, de invitar a otros y de nosotros mismos realmente convertirnos de todo corazón al Señor, de cambiar nuestro destino final. Hoy aún podemos ser resucitados a vida eterna. Hoy aún podemos ser pasados de muerte a vida, tal cual lo demostró el Señor en por lo menos 3 historias de resurrecciones efectuadas por Él. Revisemos las 3. La primera, Jesucristo resucitó a la hija de Jairo, que había muerto recientemente. Está ahí en Lucas capítulo 8, versículos 49 al 56, dice la Escritura. Estaba hablando aún cuando vino uno de casa del principal de la sinagoga a decirle: tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Oyéndolo Jesús le respondió: no temas, cree solamente y serás salva. Entrando en la casa no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo y a Juan, y al padre y a la madre de la niña. Y lloraban todos y hacían lamentación por ella. Pero Jesús dijo: no lloréis, no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él, sabiendo que estaba muerta. Mas Jesús, tomándola de la mano, clamó diciendo: muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió y inmediatamente se levantó, y él mandó que se le diese de comer. Y sus padres estaban atónitos, pero Jesús les mandó que a nadie dijesen lo que había sucedido. ¿Quién se iba a guardar tan tremendo acontecimiento? Pero a veces el Señor nos pide cosas difíciles. Él hace lo más difícil. Él hace lo más difícil. El espíritu del hombre obedece a la palabra dada por el Señor. Jesús dijo la palabra, le dio la orden: muchacha, levántate. Y el espíritu de ella volvió al cuerpo inerte e inmediatamente se levantó. Él tiene autoridad y poder sobre el mundo espiritual. Jesucristo nos da la orden de levantarnos a nuestro espíritu. Y el espíritu obedece, aun cuando el cuerpo ya esté muerto. Y así será en el día final. Hay un detalle. Él nos da la orden de levantarnos. Y lo debemos hacer nosotros mismos. Nosotros debemos poner de nuestra parte. Él dice la palabra y nosotros obedecemos. Estemos o no estemos conscientes de la orden dada, nuestro ser responde al autor y consumador de la vida. Pero esta niña había muerto reciente.
Ahora veamos otra resurrección, la del hijo de la viuda de Naín, que ya iban a sepultar, o sea, este llevaba más tiempo fallecido. Era un joven. El Señor se lo encontró cuando iba entrando a la ciudad de Naín. E iba este cortejo fúnebre a sepultar ya al muerto. En los tiempos de Jesús no existían los ataúdes, lo llevaban como en una camilla. No lo sepultaban a los 2 o 3 días, lo sepultaban generalmente dentro de las 24 horas. Lucas capítulo 7, versículos 11 al 17 dice la Escritura. Aconteció después que Jesús iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella, y le dijo, no llores. Y acercándose tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron, y dijo, joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto, y comenzó a hablar, y lo dio a su madre, y todos tuvieron miedo, y glorificaban a Dios, diciendo, un gran profeta se ha levantado entre nosotros, y Dios ha visitado a su pueblo, y se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región de alrededor. Esta vez, en esta resurrección, fueron más que 5 testigos alrededor de Jesús. Había una muchedumbre de gente alrededor de Jesús, y todos vieron cómo el Señor, sin que nadie se lo pidiera, sencillamente tuvo compasión por aquella mujer viuda que lloraba, y se acercó a ella y le dijo, no llores, y tocó el féretro en donde lo llevaban, e hizo algo que ningún rabí haría, tocar el féretro de un muerto. Pero el Señor tiene un mandamiento aún mayor, el del amor, y por amor, por compasión, resucitó a aquel joven y le ordenó levantarse, y él tuvo que hacerlo. Nuevamente la muerte no puede retener al difunto ante la orden dada por quien tiene la autoridad sobre la vida. Jesús, el médico de los médicos, el dueño de la vida y de la muerte. Y la muerte debe entregar de vuelta al que el Señor ha dado la orden. Él dará la orden en el día final. Y la muerte deberá entregar a todos los muertos, porque el Señor dio la orden. Él nos da la orden también a nosotros nuevamente de levantarnos, y nuestro ser responde al autor de la vida, y responde aunque estemos muertos. Y esa debe ser nuestra confianza, que aunque bajemos al sepulcro, escucharemos su voz, oiremos su voz y seremos levantados desde el polvo de la tierra, hermanos. Y veamos otra resurrección aún más difícil. Jesucristo resucitó a Lázaro, que ya estaba sepultado hace 4 días. 4 días. Ya no era hace algunos minutos como la hija de Jairo, ya no era hace algunas horas como el hijo de la viuda de Naín, ya era hace algunos días, y este estaba sepultado. Este milagro es de proporción, hermano. Tal vez uno de los más imposibles que hizo el Señor. ¿Quién podría hacer eso? Nadie. Nadie puede dar la orden a alguien que está sepultado y que se levante del sepulcro. El Señor es Dios de lo imposible. Nadie tiene ese nivel de poder y autoridad. Cada año, hermano, en los hospitales mueren muchos pacientes. Yo he visto varios de esos. Son llevados a la morgue hasta que sean retirados por sus familiares. Y los médicos ya no pueden hacer nada más que dar el certificado médico de defunción. Nadie tiene autoridad ni poder en ningún hospital del mundo, aunque sea el médico más famoso o el premio Nobel de Medicina. Pero no importa la autoridad aquí en la tierra. La autoridad ante Dios es lo que importa para poder revivir a un muerto. Nadie puede contar entre sus anécdotas o milagros que alguna vez fue al cementerio a resucitar a un muerto y por su palabra fue resucitado. Solo Jesús, solo Él, solo Él. Y dice la Escritura ahí en
Juan capítulo 11, versículos 38 al 44. Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús: «Quitad la piedra». Marta, la hermana de Lázaro, del que había muerto, le dijo: «Señor, hiede ya, porque es de 4 días». Jesús le dijo: «¿No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios?». Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: «Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado». Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: «Lázaro, ven fuera». Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo: «Desatadle y dejadle ir». ¡Qué tremendo milagro! Todos los que estuvieron ahí, uno pensaría que debieran haberse convertido a Dios y debieran haber creído que Jesús era el Cristo. Pero no sería raro que nos enterásemos que muchos de los que vieron este tremendo milagro se sorprendieron, quedaron maravillados, pero luego cada uno siguió por su camino. Y aquel que fue testigo presencial ya se fue sin Cristo y no siguió al Señor y le rechazó y le dejó sin volver a verlo, sin querer saber más de él. Jesucristo, hermano, tiene el poder. Él resucita al tercer día. Jesucristo puede hacerlo y lo hará también con nosotros. También sabemos que Jesús no solamente dio la palabra para que otros resucitasen, sino que Él mismo gustó la muerte por todos nosotros y nos ha dejado esta historia de su propia resurrección para que nosotros podamos darnos cuenta que Él ya gustó la muerte por nosotros y su resurrección nos ha dado vida y su resurrección también es nuestra resurrección. Jesús resucitó al tercer día y venció la muerte y la condenación por el pecado. Él puede sanarnos de todas nuestras enfermedades, hacernos sano por siempre y también puede sanarnos y limpiarnos, justificarnos de todos nuestros pecados. Mateo 28, capítulo 5 al 7. Dice la Escritura: «Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: No temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. E id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Y aquí va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis. He aquí, os lo he dicho». Y Juan comenta ahí en Juan capítulo 20, versículos 13 al 18. Y le dijeron a María Magdalena: «Mujer, ¿por qué lloras?». Y les dijo: «Porque se han llevado a mi Señor, y no sé dónde le han puesto». Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: «Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas?». Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: «Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto, y yo lo llevaré». Jesús le dijo: «María». Volviéndose ella, le dijo: «Raboni», que quiere decir maestro. Jesús le dijo: «No me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios». Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Seremos resucitados, hermano. Saldremos algún día del sepulcro, porque
El Señor lo ha querido de esta forma. Ha querido que los cristianos, aún en este tiempo, cuando ya hemos sido declarados con vida eterna, aun cuando hemos sido ya inscritos en el libro de la vida y gozamos de este cambio, de esta transformación que Dios ha hecho en nosotros y somos llamados hijos de Dios, Él ha querido que bajemos al sepulcro y Él nos llamará algún día del sepulcro y escucharemos su voz y podremos decirle: oh, Raboni, maestro, gracias, gracias, Padre. Gracias porque eres único, porque nadie se compara a ti, porque puedes resucitarnos de los muertos, porque eres la vida, eres la resurrección y la vida. Eres más que médico, más que doctor, eres Dios. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Salvación hallarás, a la muerte vencerás, y la gloria del Señor podrás mirar. En la aldea de Betania, dos mujeres que lloraban, pues había muerto Lázaro de una gran enfermedad. Cuando a Cristo ahí llegaba con aquellos que amaba, para darles el consuelo, con su boca declaró: soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Salvación hallarás, a la muerte vencerás, y la gloria del Señor podrás mirar. En la tumba se encontraron y la piedra removieron, y a Lázaro su amigo el Señor Jesús llamó. Lázaro, ven fuera, la muerte yo he vencido, y a Lázaro con vendas, con poder resucitó. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Salvación hallarás, a la muerte vencerás, y la gloria del Señor podrás mirar. Han pasado ya 2000 años de estos acontecimientos. La promesa del Señor Jesús sigue siendo la misma. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Si te encuentras derrotado de la vida, estás cansado, pues por culpa del pecado mueres en desolación. Ven a Cristo, Él te espera con los brazos extendidos. Mi Jesús es bondadoso, te dará la salvación.
resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Salvación hallarás, a la muerte vencerás, y la gloria del Señor podrás mirar. Y la gloria del Señor podrás mirar. Estamos en Escudriñando las Escrituras, hoy con el capítulo El médico de los médicos, segunda parte. Nuestro Señor Jesús podría pararse en una morgue o en un cementerio y resucitar al que quisiese resucitar. Ningún ser humano común puede hacer eso. Por eso Él es tan especial, porque es Dios hecho hombre. Jesucristo, con su sacrificio en la cruz y su resurrección, también nos ha resucitado a nosotros y ha sanado al hombre de la principal enfermedad, como hemos dicho, el pecado. Nos ha liberado de las ataduras del pecado, de las consecuencias mortales de esta enfermedad crónica. Una enfermedad terminal que no tiene otra posibilidad a menos que Dios intervenga. Una enfermedad terminal es una enfermedad que sí o sí va a llegar a un resultado de muerte. Y el pecado es así. Pero Jesucristo nos sana. Jesucristo, al resucitar al tercer día, venció a la muerte, cosa que ningún médico, con todo su conocimiento universitario y de posgrado, sus postítulos, nadie ha logrado ni podrá lograr a través de la historia, para ningún paciente ni para ellos mismos. Todos los médicos que han existido no pudieron salvarse de bajar al sepulcro. Todos los médicos inevitablemente, me incluyo, moriremos a menos que Jesús venga antes. Y no podremos salvarnos de la muerte por nuestros conocimientos. Ni siquiera el evangelista Lucas, que era médico, pudo salvarse del sepulcro. Pero Jesucristo, a Lucas y a todos los médicos que le han recibido, los ha salvado de la muerte segunda y les ha dado vida y vida en abundancia. Y a todos los pacientes que le han recibido, les salvará también de la muerte eterna. A millones de creyentes Jesús, eso sí, no los ha salvado de su paso por el sepulcro, pero les ha asegurado en vida algo muchísimo mejor: llegar a su reino celestial a través del arrepentimiento y la fe en el sacrificio de Cristo. Y llegarán a ser perfectos, con una vida perfecta, una sanidad total luego de su segunda venida, en donde los cuerpos mortales deshechos, que están hechos polvo, serán transformados en inmortales. Y ya no habrá muerte segunda, gloria al Señor por eso. No nos iremos a muerte segunda, hermano. Hemos sido librados por nuestro Señor y Dios Jesucristo. Los muertos en Cristo serán resucitados a vida eterna, recibiendo un nuevo cuerpo inmortal. Dice Daniel capítulo 12, versículo 2. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Todos seremos resucitados, todos, pero unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Todos los muertos serán resucitados, pero no todos irán al mismo sitio. Hay solo dos opciones. Es urgente entonces y primordial ser tratado previamente por el doctor Jesús. Solo los fieles a Él serán los que resucitarán a vida eterna. Los que se equivocaron de médico, cambiaron de médico y se fueron a otro. Los que cambiaron de terapia y no quisieron seguir con la terapia del Señor. O los que nunca quisieron buscar ayuda del Señor. O no se dieron cuenta que la necesitaban. Lamentablemente tendrán un veredicto lapidario, mortal, muerte segunda, confusión perpetua, horror eterno significa eso, dispersión e ignominia sempiterna, desprecio eterno. Volverán a vivir, resucitarán, para sufrir por siempre la vergüenza y el horror. Dios nos ha librado de eso, hermano. Maravilloso Dios que nos ha salvado de lo que nos esperaba. Juan el capítulo 5, versículos 28 al 29 dijo nuestro Señor: no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación.
Pero como no hay bueno ni siquiera uno, necesitamos que uno que realmente hizo lo bueno, Jesús, solamente Cristo, tome nuestro lugar y nos salve de la vergüenza eterna y nos lleve a vida eterna con Él. Valiosa intervención médica que hará el Señor por cada uno de los pacientes que ha sanado. Y nos tendrá preparado un hogar para que vivamos eternamente. Dice Juan también, capítulo 14, versículos 1 al 4, dijo nuestro Señor: no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Maravillosas promesas del Señor. Él nos llevará al lugar donde Él estará, en la eternidad. Después de la pasada por el hospital terrenal, la iglesia, ahora ya sanos y transformados por la obra de Dios, por el Espíritu Santo de Dios, por el perfeccionamiento que hará Dios al final de los tiempos, nos vamos a vivir con Dios por siempre, las moradas celestiales que el Señor ha preparado para nosotros. Gloria al Señor también por eso. Jesucristo, hermanos, terminó con el dolor y la muerte. Y en la Nueva Jerusalén no habrá hospitales, no habrá cementerios, no habrá morgues, porque el Señor ya terminó con eso. Apocalipsis 21:4 dice: enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Dios, nuestro Jehová de los ejércitos, nuestro sanador, Jesús, es Él, el que ha venido por nosotros, el que ha venido también a sanar las naciones. Dice Apocalipsis 22:2, en medio de la calle de la ciudad, y a uno y a otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto. Y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Ningún médico en el mundo puede sanar una nación. El Señor puede sanar las naciones con sus terapias, con su tratamiento que nadie puede imitar. Solamente Él lo puede hacer. Solamente Él lo puede dar. Él no solo puede sanar a las personas individualmente, sino que además puede hacer algo soñado por muchos. Que toda una nación sea sanada. Que toda una nación sea liberada de toda maldad. ¿Te imaginas un mundo perfecto? Una nación perfecta. Un lugar tranquilo para vivir. Un lugar donde no haya maldad, no haya muerte, no haya asesinatos, no haya homicidios, no haya femicidios, no haya suicidios. Los pueblos en su conjunto tienen preparada una medicina que viene de lo alto, que estará con nosotros. Podemos formar parte, hermanos, de toda una nación sana, saludable, y ella estará libre de toda enfermedad e impureza. Nadie puede hacer eso. Solamente Cristo puede liberarnos, solamente Cristo puede sanarnos, solamente Cristo puede resucitarnos a vida eterna y solamente Cristo puede darnos sanidad cada mes del año. Sanidad para nosotros, para los que estaremos con Él, sanidad para las naciones. Maravilloso Dios. Sus promesas son eternas. Podemos hoy día prevenir lo que nos va a pasar en el futuro. Podemos tomar los tratamientos preventivos que nos ha dado este médico. Hacer su palabra. Bendecir a otros. Amarnos. Crecer. Ser transformados. Cambiar. Seguir al Cristo. Esperar en Él. Trabajar en su iglesia. Trabajar en su cuerpo. Hacer la obra. Vivir para volver a vivir eternamente con Cristo. Vivir haciendo lo que Él nos dice que hagamos. Desobedeciendo a nuestros placeres, a nuestros afanes. No creyéndole al mundo, sino creyéndole a Él. No creyéndole a otras terapias, a otros tratamientos, sino al tratamiento original, al de Cristo, al que realmente sana. Las otras son terapias mentirosas, son tratamientos falsos, engañadores, que no nos sanarán. Nos harán gastar tiempo, dinero y esfuerzo, pero no nos sanarán.
el único tratamiento gratuito es dado por el doctor perfecto, el que es inmortal, el que nos sana por siempre, el que está disponible las 24 horas del día, el que no cobra honorarios médicos, el que sana toda enfermedad y toda dolencia, el que tiene una historia impecable y tiene un futuro perfecto, el que tiene promesas increíbles que nadie más puede dar, el doctor Jesús, el que está por sobre todos nosotros y toda rodilla se doblará ante Él, la de todos los médicos, la de todos los pacientes de este mundo que han existido. Todos nos veremos enfrentados ante Él, pero Él ya nos ofrece un tratamiento, Él ya por amor nos ha hecho nuestro diagnóstico, estamos condenados, no hay ninguna posibilidad. Nos da la solución a nuestro problema, la solución es Cristo, es rendirnos ante Él, arrepentirnos con fe, creyendo, y tenemos la solución a nuestro problema. Y no vendremos a condenación, pasaremos de muerte a vida, y no a cualquier vida, sino a vida eterna. Ningún otro médico puede hacer posible esto, solo nuestro Dios, solo el perfecto Dios. Y más allá del sol, más allá de nuestro sepulcro, si es que tenemos que bajar al sepulcro, nos encontraremos por siempre con todos los demás que han creído, con todos los demás pacientes del doctor Jesús, que fueron obedientes a Él, que siguieron sus terapias, que siguieron todas sus instrucciones, todas sus indicaciones, que no botaron la receta del Señor, sino la atesoraron, la guardaron, la escudriñaron, su palabra. Gloria a Dios, por el médico de los médicos, el Diostor Jesús.